Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estemos ya conectados. Buenas tardes otra vez. Bienvenidos al webinar que pretende continuar una sana costumbre del Instituto Español de Analistas Financieros, que es la de ofrecer la oportunidad de escuchar de primera mano una visión sobre las perspectivas para el año siguiente, esta vez en formato webinar, porque a pesar de que como instituto seguimos proponiendo actividades a nuestros asociados y a todos aquellos que forman parte de la comunidad del análisis y de las profesiones vinculadas al análisis financiero, pues nos hemos visto sorprendidos por este nuevo episodio COVID. Esto estaba en principio previsto para funcionar como un acto presencial, pero seguimos a la espera impaciente de poder retomar las actividades presenciales. Esperamos que en primavera, porque las actividades presenciales son las que nos permiten trabajar mejor en red, actualizarnos y al final sumar más que las partes. Esta sesión introduce una novedad en la manera de funcionar, que es la de que toma la forma de un debate, no tanto la de una presentación con reacción final por parte de los asistentes en forma de preguntas, de un discurso articulado. Aquí hemos pretendido presentar en una dinámica más viva, también más propia de la perspectiva del 22, que es particularmente sujeta a muchas y importantes incertidumbres. Por tanto, no vamos a seguir un material de presentación de principio a fin. De hecho, no pensamos publicar los materiales ilustrativos que sí se van a utilizar durante esta presentación. Y lo que sí mantenemos, es más, llamamos a participar activamente a todo el mundo, que es una sesión de preguntas al final, que pretendemos que pueda cubrir las dudas que haya suscitado la presentación. En principio, la presentación va a extenderse durante unos 45 minutos. Vamos a cubrir tres temas: COVID y crecimiento económico, inflación y política monetaria, y economía española y fondos Next Generation EU, los fondos europeos. Y vamos a tener la participación en forma, insisto, de debate de dos primeros espadas de los servicios de economía, de los servicios de análisis económico de dos grandes entidades que son colaboradoras del instituto, y a quien yo, primero de todo, agradezco su colaboración para que podamos celebrar este debate. Esto es CaixaBank y Banco Sabadell, y CaixaBank, representados en el debate por Sofía Rodríguez y Enrique Fernández, a quien también agradezco la disponibilidad personal para precisamente introducirnos en cuál es su visión ahora. No sabemos si en el pico, sobre el pico, cerca del pico o tras el pico de la oleada COVID, pero respecto a cuál es la perspectiva, cuál es la situación actual, cuál es la perspectiva, cuáles son los desafíos a la hora de considerar el entorno económico en el que vamos a trabajar durante el año 2022. Insisto, tenemos ronda de preguntas al final. Las preguntas pueden formularse a través del chat de este webinar, y yo intentaré ordenarlas si es necesario
para que los dos participantes pues, puedan abordar su respuesta después de este primer debate en tres partes. El primero de los temas era precisamente el relativo a COVID y crecimiento económico. Yo le propongo a Enric quizá empezar por cuál es su visión de lo que se puede esperar del impacto de la COVID en el crecimiento económico y quizá de la situación actual de la COVID y del crecimiento económico y su evolución en 2022. Adelante, por favor, Enric. Muchas gracias, Cyrus. Es un placer volver a estar en este encuentro de principios de año o principios o finales de año. A veces lo hacemos antes de que termine el año para hablar de las perspectivas del año que empezamos. Mencionabas, no sé, si en el pico, tras el pico, antes del pico, quizás tenemos doble pico, quién sabe. Algunos dicen que podemos haber alcanzado esta vez el pico en hospitalizaciones antes de haber llegado al pico en incidencia, cosa que sería la primera vez que pasa con una ola. Pero al final yo creo que todo esto lo que subraya es que continuamos viviendo en un mundo de gran incertidumbre, ¿no? Y voy a compartir, decías antes que íbamos a utilizar algún material de apoyo. Yo voy a compartir unas diapositivas muy sencillas. Y la primera que quiero enseñar es algunos titulares de todo lo que podríamos hablar. Y podríamos hablar cuando es a la hora de intentar comentar la situación económica, las perspectivas, hay muchísimos temas. Y algunos de ellos los voy a cubrir, pero lo primero que quiero subrayar es que el gran titular, lo más importante de lo que nos ha pasado, digamos, en el último año y que también va a condicionar y nos va a ayudar fundamentalmente al año que empezamos, es la vacunación. Al final, esto ha supuesto un cambio de paradigma en la manera en que podemos gestionar la situación que nos ha tocado vivir. Al final, las vacunas lo que han permitido es evitar la saturación de nuestros sistemas sanitarios sin tener que recurrir a medidas tan extremas como a las que tendríamos que haber tenido que recurrir para frenar ese riesgo de saturación en ausencia de las vacunas. Y eso ha permitido que la actividad económica pueda relanzarse durante este año 2022, empezar a relanzarse durante este año 2022. No solo ha permitido que las restricciones necesarias sean menores para luchar contra las sucesivas olas, y eso al final tiene su reflejo en que vemos que las sucesivas olas acaban teniendo un impacto, dado un nivel, digamos, de incidencia inferior al que tenían las olas precedentes. No solo es el impacto vía las menores restricciones, sino que es un impacto también a través de la reducción del temor que tenemos todos o podemos tener todos o algunos de nosotros a contagiarnos. Y por lo tanto nos invita a hacer cosas que no nos atrevíamos a hacer antes de la vacunación. Viajamos más, salimos más, tenemos más reuniones sociales, nos atrevemos más a trabajar en presencial, pero salta a la vista que todo esto que estoy diciendo yo ahora no ha sido una normalización completa. Y por eso nos estamos encontrando hoy aquí en virtual en lugar de encontrarnos en presencial. El virus nos ha seguido sorprendiendo y no podemos descartar que lo siga haciendo. Con la vacunación ya muy avanzada en el otoño del 2021, yo creo que a muchos nos sorprendió la virulencia de la ola que azotó primero la Europa central. Veíamos lo que pasaba en Austria, en Alemania, y pensábamos, ilusos de nosotros, y esto no era la primera vez que nos pasaba, esto a lo mejor está pasando allí porque los porcentajes de vacunación son unos cuantos puntos inferiores a los que tenemos en España. Y por lo tanto aquí a lo mejor podremos evitar la ola que están viviendo en Alemania y Austria y en Holanda
y en Bélgica. Al final se cumplió lo que hemos venido viendo, que es cuando las barbas de tus vecinos veas cortar, pon las tuyas a remojar. Y al final esos puntos de diferencia de vacunación favorables a España no sirvieron para evitar una ola que comenzó con la variante Delta. Y esto empezó con la variante Delta en el centro de Europa y empezó con la variante Delta en España. Después a eso se ha sumado la nueva variante, la variante Omicron. Aparentemente, parece que se confirma una variante más contagiosa, pero a la vez menos virulenta, cuyo efecto neto, y al final lo que importa aquí es esa combinación de contagiosidad y virulencia que supone en términos de riesgo para la saturación del sistema sanitario, ese efecto neto, yo creo que todavía intuimos que puede ser favorable en relación a previas variantes, pero yo creo que todavía, como dicen en inglés, the jury is out. No, yo no me atrevería a ser en estos momentos muy concluyente. Sobre todo, uno de los aspectos que también nos sorprendió de la variante Omicron es la capacidad que tiene para reinfectar o infectar a personas que hace meses que ya estaban vacunadas y que no han recibido la dosis de refuerzo, o personas que se habían contagiado previamente y pueden volver a contraer la enfermedad. Lo que estamos viendo por ahora es que el impacto a corto plazo pues de lo que sucedió con Delta a finales de año, de otoño, a finales de año, y lo que está sucediendo ahora con Omicron, pues va a tener seguro un impacto sobre el crecimiento económico a corto plazo, frenándolo. No hay indicios de que lo vaya a interrumpir de momento, y no vemos claros indicadores de que las economías estén, digamos, en las principales economías estén en contracción. Tras esta introducción, dejadme decir, y ahora ya he comentado algunos de los aspectos que pongo en esta lista, cuáles son los desafíos, y aquí sí que ya lo ligo con todos esos titulares que ponía al principio, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos en estos momentos? Y el primero de todos, como decía, es pues esa convivencia con la COVID-19, que es un proceso de aprendizaje continuo, de adaptación continua, y que lo que requiere es ir calibrando adecuadamente en cada momento del tiempo a modo de optimización dinámica con la nueva información que recibimos, con las nuevas condiciones, con los nuevos instrumentos con los que contamos, con las condiciones o la caracterización del virus que nos esté afectando en cada momento, la variante del virus que nos esté afectando, qué medidas son necesarias para evitar una saturación del sistema sanitario, pero a la vez mantener una trayectoria de recuperación a buen ritmo de la economía. Ese proceso de convivencia, de aprendizaje continuado, pues es algo que va a ser clave de cara a las perspectivas de este año. Nosotros nos adaptamos al virus, vemos que el virus también se adapta a nosotros, por lo tanto, cómo se adapta el virus a través de mutaciones, y la última que hemos visto a Omicron pues no va a ser la última, seguramente vamos a ver alguna mutación más a lo largo de este año, veremos, pero se mantiene esa incertidumbre sobre la evolución, digamos, de la situación sanitaria y de la situación médica. 2, las restricciones de oferta, los famosos cuellos de botella. Y sobre esto hablaremos también en el segundo bloque, cuando Sofía introduzca todo el tema de la inflación. Pero al final los cuellos de botella y cómo evolucionen durante este año va a ser clave. Va a ser clave, y su relajación va a depender, la relajación de esas presiones va a depender de manera fundamental de que la oferta pueda normalizarse y que de la demanda se vuelva a reequilibrar y no crezca excesivamente. Me explico. Cuando hablo de reequilibrar la demanda, una de las cosas que hemos visto en los últimos trimestres, tras la irrupción de la COVID, es que ha aumentado mucho la demanda de bienes
y ha disminuido la demanda de servicios. La demanda de bienes, mucho más dependiente de cadena de suministros globales, de vías de transporte marítimo mundial, de vías de transporte, digamos, aéreo, de las vías de transporte como sea, pero ese aumento de la demanda y de la producción de bienes es lo que se ha encontrado con una serie de cuellos de botella que no han sido capaces de responder a esa mayor demanda con tanta rapidez como lo ha hecho, no han sido capaces de responder con tanta rapidez como la demanda para poder, digamos, ofrecer esos bienes que se demandaban. Lo que me preocupa a corto plazo en términos de las restricciones de oferta y los cuellos de botella es la combinación, una de las cosas que me preocupa, y menciono una y podría estarme mucho más rato mencionando o explicando sobre este tema, es la combinación de Omicron con la política de COVID-0 que está siguiendo China desde el principio de la COVID. ¿Por qué China lo que está haciendo es, en el momento en que aparece un brote de contagios, los frena de manera, digamos, abrupta, radical, a través de confinamientos, cierres de ciudades? En estos momentos hay como unas 12 ciudades en China, ciudades importantes, en situación de confinamiento o semiconfinamiento, pero ese tipo de estrategia de COVID-0 puede implicar una mucha más disrupción sobre la oferta en un mundo con la variante Omicron, que es mucho más contagiosa. ¿Por qué? Porque te van apareciendo muchos más brotes que tienes que controlar. Y si ese control lo haces de una manera tan, digamos, estricta como lo hacen las autoridades chinas, el coste en términos de producción, de oferta, puede ser mucho mayor y las implicaciones de eso sobre las cadenas de suministro global se pueden hacer notar durante más meses de los que pensábamos. Presiones inflacionistas. Las presiones inflacionistas no solo son el resultado de los cuellos de botella, sino también de los precios de la energía y la posibilidad de efectos de segunda ronda. Esto es, productores que intentan traspasar a los precios de sus productos el alza de costes, y también trabajadores que intentan incorporar a sus salarios vía negociación esa mayor inflación. Esas presiones inflacionistas, cómo van a desarrollarse durante este año, va a ser también uno de los elementos clave para determinar qué tipo de escenario, en qué tipo de escenario vamos a vivir. Y la situación es muy distinta, y de esto seguro que hablaremos después con más detalle, en Estados Unidos que en la zona euro, sobre todo en relación a lo que yo mencionaba al final, de presiones que puedan provenir del mercado de trabajo. Tendremos que vivir con una retirada de estímulos también este año. Esta ya es una retirada anunciada, sobre todo en el ámbito monetario, y está por ver cómo se lleva a cabo esa ejecución, a qué ritmo se va a llevar a cabo y cómo esto lo van a digerir los mercados financieros en particular, y también las empresas o los agentes económicos que pueden tener un endeudamiento más elevado y pueden estar más sujetos o más vulnerables a esta retirada de estímulos. Aquí también incluiría la categoría de los países emergentes, que sabemos que tradicionalmente son más vulnerables a un ajuste de los tipos de interés del dólar y a una apreciación del dólar que ya ha sucedido y que puede continuar o que puede tener aún algo de recorrido. Entre los emergentes está el caso de China, en el que uno de los temas que yo creo que van a tener nuestra atención durante el año es hasta qué punto la economía china es capaz de llevar a cabo un aterrizaje suave. Y uno de los aspectos fundamentales ahí va a ser qué pasa con el mercado inmobiliario. Tenemos tenemos la bancarrota de un gran promotor inmobiliario ya, Evergrande. Tenemos una ralentización, estamos observando una ralentización del mercado inmobiliario. La experiencia que tenemos de otros países es que un aterrizaje abrupto del mercado inmobiliario puede ser problemático y puede tener implicaciones en términos de estabilidad financiera, y está por ver hasta qué punto China, que sí que es verdad que está reaccionando en términos de relajación de política económica
para digamos, mitigar esos posibles riesgos de un aterrizaje más abrupto, está por ver si va a ser capaz de gestionarlo de esta manera. Y por último, tenemos el tema de la descarbonización, ¿no? La transición energética, que es un desafío no solo para este año, sino que es un desafío para el medio plazo. La adaptación, la reconversión de sectores enteros a un mundo que exigirá unas mayores emisiones de carbono, va a requerir grandes inversiones. Y también puede generar tensiones por el diferente ritmo al que los países o distintas áreas económicas pueden llevar a cabo estos desafíos. Y al final, por ejemplo, en Europa estamos empezando a hablar de la posibilidad de imponer un ajuste de carbono en la frontera, que al final pues, es un impuesto que iguale las diferencias en el trato de las emisiones de carbono entre distintos países. Y ese tipo de debates o ese tipo de medidas pueden dar lugar a tensiones, digamos, proteccionistas o a guerras comerciales entre países que no serían para nada buenas. Me he saltado antes el punto de las tensiones geopolíticas, que lo relaciono con esto último, pero también está relacionado, por ejemplo, con el tema de la energía y qué va a pasar con los precios de la energía. La crisis que ahora sobre la que estamos leyendo más estos días es la de Ucrania y Rusia, y eso puede tener una implicación muy importante sobre los mercados del gas en Europa, por conexión también sobre el mercado del petróleo. Pero no tenemos que olvidar que además de esa crisis geopolítica está el tema de Marruecos con Argelia, que también nos afecta en términos del gas, está la situación de China con sus vecinos, aunque esa es digamos que es una tensión más tradicional. En definitiva, la manera en que cómo se desarrollen todos estos desafíos va a condicionar en qué tipo de escenario nos vamos a mover este año. Y al final yo aquí, a la derecha de esta diapositiva, pongo 4 posibles escenarios. Y el primero de ellos, y es el escenario pues que sería para nosotros nuestro escenario central, lo que se acerca más a nuestro escenario central, es el que llamamos el Goldilocks, el escenario de ricitos de oro, en el que todo al final acaba, digamos, llegando a un equilibrio óptimo, ¿no? Las economías no son ni se calientan mucho ni se enfrían demasiado, la demanda se normaliza, la oferta también, y por lo tanto las presiones inflacionistas también tienden a decaer, y esa inflación también se normaliza hacia los objetivos de los distintos bancos centrales. Eso es un escenario de reflación en el que la política monetaria puede ajustarse de manera gradual, paulatina. El segundo escenario es un escenario de sobrecalentamiento. Yo diría que cuando decía que nuestro escenario central se acerca al de Goldilocks, yo diría sería el de Goldilocks con un toque de sobrecalentamiento, si queréis, en función del área económica de la que estamos hablando. Y ese escenario de sobrecalentamiento es un escenario en el que la demanda continúa creciendo por encima de la oferta. Eso alimenta las presiones inflacionistas y hace que la política monetaria deba ajustarse quizás de una manera algo más abrupta de lo que están las hojas de ruta de los bancos centrales y en particular del Banco Central Europeo. Un tercer escenario sería el escenario de esta inflación, un escenario dominado por presiones inflacionistas más del lado de la oferta. Al final es un escenario de alta inflación pero bajo crecimiento. Y bajo crecimiento entonces, ¿por qué? Por las presiones de esta inflación que te viene por el lado de la oferta, del lado de la energía, del lado de los suministros que necesitas importar y demás. Al final es un escenario en el que el crecimiento potencial se da choca contra esa capacidad o esa dificultad para que la oferta pueda crecer. Y un cuarto escenario que yo diría que es el más improbable es el de una recaída cíclica, y al final pues sería un escenario en el que
constatamos en algún momento, no pasado mañana, pero en algún momento constatamos pues, que el exceso de endeudamiento, tanto público como privado, pesa y penaliza el crecimiento potencial de las economías. Yo diría, esto no es nuestro escenario central, ni se acerca, pero yo creo que es un escenario a tener ahí en cuenta, al que le asignaría una probabilidad baja, pero que conviene tener en el radar también. Como creo que a lo mejor me he alargado ya más de la cuenta, lo voy a dejar ahí y le dejo a Sofía para que comente. Sofía, adelante. Tenemos que acelerar para cubrir todo el temario. Ay, Gracias. no, ay, no. Bueno, no, entonces dejando al lado la discusión de inflación que haré luego, ¿no? Respecto a un poco lo de vacunas y crecimiento, completamente de acuerdo con Enrique. O sea, al final probablemente la clave en la recuperación en 2020 fue la gestión de la política económica, que fue eficaz. Y la clave en el 21 ha sido clarísimamente que tenemos vacunas y que son efectivas. Entonces, el tema de las vacunas central, ¿no? Y en definitiva, pues al final tenemos unas perspectivas para el 22 que son buenas. O sea, es una recuperación sólida, estamos poniendo cifras de PIB en las grandes economías fuertes y alcanzando ya claramente niveles de actividad pre-COVID. Por tanto, pues buenas noticias desde un punto de vista de actividad, ¿no? Aquí tres matices rápidos porque vamos mal de tiempo. Uno bueno, uno un depende, me vais a consentir, y uno negativo, ¿no? El matiz por el lado positivo es que además no se observa daño en los PIBs potenciales, cosa que es fundamental. O sea, ha sido una crisis severísima, complejísima, pero parece que estamos saliendo con tasas de crecimiento por encima o iguales que las que teníamos antes de la crisis. No se ha comprometido mucho capital y por tanto no ha desencadenado una crisis financiera. Bueno, en fin, la salida está siendo, más allá de la V, está siendo buena en términos de PIB potencial. El matiz en cuanto a depende tiene que ver con asimetrías, porque al final los agregados en este contexto son poco informativos. O sea, es verdad que vamos a recuperar niveles 100 de PIB, ¿no? Pero también sabemos que es una crisis que ha generado impactos desiguales entre países, entre sectores, entre empresas grandes y pequeñas, agentes económicos distintos, etcétera, ¿no? Incluso colectivos de población distintos. Pero es que además, con que estamos con las dos grandes transformaciones, que son la digitalización y el camino hacia la sostenibilidad, como todas las transformaciones que cambian modelo productivo, acaban generando, pues, de alguna forma, reasignaciones y ganadores y perdedores. Entonces, con esto el matiz sería, hombre, entre que tenemos un shock de precios fuerte y además un shock de precios relativos fuerte, tenemos agentes económicos impactados de forma simétrica por lo ocurrido y tenemos un cambio de modelo productivo por debajo, bueno, pues la micro es importante. O sea, sin restar la importancia a la idea de que estamos en recuperación, que la recuperación es fuerte, que ha funcionado, las vacunas funcionan y la política económica también, hombre, la micro es importante. Y luego, por el lado negativo, diría el caso de China. O sea, de todos los retos, la inflación hablamos luego, ¿no? Si queréis, pero de todos los retos que has citado, a mí me parece importantísimo el caso de China en dos líneas. Una es el cambio de modelo que están intentando hacer hacia una economía, un crecimiento más inclusivo, que busque la autosuficiencia en términos energéticos, en términos de seguridad tecnológica, en general en términos económicos, autosuficiencia, también transición verde, etc. Entonces, no lo tienen fácil precisamente por lo que has dicho, porque mientras tanto tienen que controlar la pandemia, no tienen inmunidad de grupo, no tienen vacunas efectivas y no les queda otra que cerrar. Y eso, entre otras cosas, les daña el consumo doméstico. Y bueno, y tampoco lo tienen fácil porque tienen todos estos sectores, como el que has citado, inmobiliario, pero también todos los intensivos en uso de carbón, etcétera, con problemas financieros. Claro, al final China es el 20% del PIB mundial, es una transición compleja. Son buenas noticias, porque últimamente han salido tranquilizando un poco respecto al corto plazo, hablando de que estabilizarían la economía en el 22, realmente porque les fue muy abajo en el 21, sorprendentemente abajo, ¿no? Pero bueno, que al final es un foco a mirar y por tanto buena visión agregada en cuanto a la recuperación,
pero con toda esta incertidumbre que decías tú, también con toda una necesidad de mirar un poco los entresijos, mirar por abajo y ver qué va un poco en cada barrio, ¿no? Porque van muy por barrios. Y luego entrando ya a la discusión de inflación, no sé si podemos proyectar la mini presentación también. Bueno, al final está clarísimo que esto es uno de los temas grandes, ¿no? Desde un punto de vista de discusión a escala global. Como veis en la lámina hemos tenido un repunte en precios sensacional y además en indicadores de todo tipo, o sea, precios al consumo, precios de producción, precios de importación, materias primas, transporte marítimo. Y más que un poco que está en todos los indicadores, destacaría varias cosas, ¿no? Una, que ha venido sorprendiendo sistemáticamente y es mes a mes que sigue sorprendiendo. Llevamos un semestre con estas cifras sorprendiendo, ¿no? También destacaría que, hombre, se han alcanzado cotas que son elevadas desde un punto de vista histórico, con lo cual la cosa tiene una severidad objetiva desde un punto de vista histórico. Y también destacaría que, hombre, que está en salarios y en precio de la vivienda. Está en otra magnitud, pero sí que están cogiendo de alguna forma ritmo, ¿no? De forma que, bueno, el tema es relevante. En la siguiente lámina lo que intento es discutir un poco cómo de transitorio es este repunte. Y aquí yo diría que hay tres tipos de factores. Los que son estrictamente transitorios y que además se resuelven solos y se resuelven pronto. Los que son causas transitorias pero no se resuelven o no desaparecerán hasta que no desaparezca o esté controlada la pandemia, y los que son estructurales y de largo plazo. Entonces, de las causas transitorias que se desvanecen solas, hombre, el hecho simplemente de que la pandemia haya hecho una V y también que se haya generado un ahorro en los meses de confinamiento y una demanda embalsada, hace que, claro, en la apertura tienes cierta, o sea, magnifica un poco la intensidad de recuperación, o sea, de salida en los precios, ¿no? Un poco por esta dinámica en V, por bases de comparación, etc. Pero eso se resuelve fácil. Luego tenemos las causas transitorias que lo son, pero que dependen de que la pandemia esté bajo control. Y estos son muchos los desajustes entre demanda y oferta que también ha repasado Enric, ¿no? Desde un punto de vista de la demanda, porque tenemos efectivamente a los consumidores más inclinados a comprar pues, informática, electrónica, temas relacionados con la digitalización o bienes de consumo en el hogar, que al final son manufacturas que vienen de Asia, y no tanto pues, ocio, turismo, restauración, servicios en general, ¿no? Y desde un punto de vista de la oferta, porque buena parte de esta oferta viene de Asia, donde tenemos estos bloqueos por cierres COVID, y porque además son sectores que no necesariamente responden a estos cambios abruptos, por ejemplo en tecnología, de repente mucha demanda de golpe, ¿no? Si pasas página vemos también además otras cuestiones que son relevantes desde un punto de vista de oferta, y esta es especialmente delicada en cómo va a seguir la cosa, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver al final con mano de obra, con escasez de mano de obra. Y aquí son varios motivos. Hombre, lo del Brexit es importante, seguro, porque genera disrupciones. El hecho de que hay una menor movilidad internacional de trabajadores también, etc. El shock energético, que lo he puesto aquí un poco como shock. Luego, sin embargo, en la página siguiente he decidido enfocarlo de una manera un poco distinta, ¿no? Porque, como decía Enric, la cosa tiene su complicación. En lo que hemos visto en la subida del precio de la energía, sobre todo de finales del año pasado, tenemos desde eventos climáticos extremos en varias geografías, o sea, la peor inundación la peor sequía de la historia en Brasil, falta de viento en Europa, el mayor frío de la historia en China, o sea que hay eventos climáticos que nadie dice que no vayan a ir a más severos y a más por el tema del cambio climático. Luego tenemos temas geopolíticos y temas de las propias regulaciones para la transición energética que, bueno, de momento son prueba y error, y la prueba y error está muy clara en lo que intentó China hacer en los últimos meses, que ha tenido que dar marcha atrás, ¿no? Por tanto,
Esto, que es lo más importante para Europa, la parte de energía, igual que para Estados Unidos la parte de mercado de trabajo, esto veremos cómo evoluciona y no es tan fácil. Y luego en la siguiente tenemos aquellos factores que ya estaban allí probablemente antes de COVID, o sea, los que no estuvieran, que son de largo plazo, pero sí que son cambios de dinámicas que estamos viendo, incluso desde la guerra comercial con Trump, etcétera. Pero sin entretenerme, sí que hay bastante evidencia que, salvo el de digitalización y tecnología, todos tienden a nada muy abrupto, nada muy severo, son tendencias de largo plazo, pero probablemente tienden a un poco más de presiones de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, todo lo de transición energética que decías, ha salido esta misma semana BCE diciendo, hombre, los riesgos físicos relacionados con el cambio climático, inundaciones, incendios, sequías, más las políticas económicas que se tomen para llevar el mix de energía a otro sitio, al final afectan clarísimamente a cosas como los alimentos, al precio del CO2, y esto necesariamente es una transición de largo plazo y esto va a estar ahí, ¿no? Y por el lado de China, pues eso, que está haciendo un cambio de modelo, va a cambiar precios relativos de cosas y con que son muy relevantes para la inflación global, pues también tendrá sus implicaciones. No me entretengo porque esto es largo, pero bueno, un poco la conclusión es, de todo lo que he dicho hasta ahora, diversas causas que van a afectar a más o menos periodo, ¿no?, a la inflación. También es importante que afectan distinto a distintas economías. Pues lo que decíamos, en Estados Unidos le preocupa a lo mejor más lo que pasa en el mercado de trabajo. En Europa preocupa más lo que pasa en energía, ¿no? Entonces, al final tampoco es tan raro que Powell diga, oye, este incremento de inflación ya no es transitorio, mientras Lagarde dice que sigue diciendo que es transitorio, ¿no? Porque cada uno tiene un mix de estas causas últimas pues distinto. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo que va a comportarse la inflación en este 22? Bueno, yo creo que de momento tenemos unos meses por delante de inflaciones altas, y descansando en lo que dice, sobre todo lo que ha dicho Enrique, o sea, cómo gestione China Omicron y cuánto cierre por ahí, cuánto haga disrupciones en cadenas de producción. También veo que probablemente el problema es más serio en Estados Unidos que en Europa, probablemente también en el Reino Unido con Brexit, las disrupciones de oferta son más serias. Luego, en el segundo semestre tendremos retrocesos de las tasas también porque van a entrar algunos bancos centrales y finalmente, hombre, a largo plazo vamos a pensar que sin pandemia, en economías desarrolladas, con bancos centrales creíbles, que de momento vamos a pensar que las inflaciones convergen a los objetivos de los bancos centrales. Esto es lo que está en mercado y bueno, de momento no tiene mucho sentido ir a otro escenario, aunque sí probablemente veremos más volatilidad, cambios en precios relativos, o sea, tampoco se va a quedar todo como está, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales con esto? Y voy rápido. En la siguiente lámina, bueno, por el lado de tipos ha sido un cambio rápido de visión, tanto de lo que dicen los bancos centrales que van a hacer con lo que espera el mercado. Se esperan 4 subidas de 25 en los próximos 12 meses en la Fed y el Bank of England, empezando en marzo, 25 cada una, o sea, un punto en total, y más subidas en el 23. Para el BCE no se esperan subidas de momento, pero, por ejemplo, ya está empezando a pasar que para el 23, en vez de poner subidas de 10 en 10, que es al ritmo al que bajaron, ya salió, por ejemplo, JP Morgan diciendo, bueno, ¿por qué no suben de 25 en 25? ¿Qué más da que hayan bajado de 10 en 10? ¿no? Entonces, al final, esto es un cambio fuerte de visión de tipos en poco tiempo. Sin embargo, yo no me preocupa especialmente. Creo que partimos de unos tipos bajos, partimos de una inflación elevada y por tanto el tipo de interés real es completamente distinto, ¿no? Luego la cuantía de la que se habla no es desorbitada, al final son 100 puntos básicos en el año. Los niveles de llegada, aunque luego metas 23, 24, tampoco son extremos de los bancos centrales. Luego también acordaros, los que tengáis edad para esto, de cómo eran los acondicionamientos de política monetaria cuando había inflación. Hombre, 25 puntos básicos por trimestre parece una pauta normal de normalización, o sea, no lo puedes telegrafiar, no asustas a nadie, no pasa nada, ¿no? Y al final tampoco son niveles de llegada que puedan provocar desde un punto de vista económico descalabro en inmobiliarios, en inversión empresarial, etc. O sea,
yo aquí en tipos diría que lo que está en mercado tiene sentido, que es ejecutable y que no es preocupante especialmente desde un punto de vista de economía, ¿no? Otra cosa son los balances, que es la lámina siguiente. ¿Por qué? Porque tanto Reserva Federal como Bank of England están hablando ya no, o sea, digamos, de dejar de subir balance, sino de cuándo empezar a bajarlo. Incluso Bank of England, cuándo empezar a bajarlo vendiendo activos, es decir, activamente, no por vencimientos, ¿no? Tampoco BCE, que no está hablando de eso, pero también tiene las teleterreos, que es un poco pasivo. Si al final el sistema le devuelve teleterreos, también tendrá bajadas de balance, ¿no? Entonces, aquí un poco lo destacado es, si veis, por ejemplo, este balance de la Fed en el último episodio, desde que dejó de subir balance hasta que empezó a bajar, pasaron 4 años. Y en esta ocasión están hablando de que eso lo hacen en 3 meses. O sea, que dejan de subir, o el mercado al menos está medio contemplando que pueda ser así, ¿no? Que dejan de subir en 3 meses y que enseguida pueden estar en condiciones de empezar a bajar, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque al final se ha puesto un montón de liquidez a jugar en los últimos años y esa liquidez ha ido a parar a hacer cosas al sistema, ¿no? Pues, ¿dónde creo que están los principales riesgos de este giro de bancos centrales? Bueno, de momento son buenas noticias, que el comportamiento de mercados está siendo bueno, y en la página siguiente repasamos un poco el tema del mercado, ¿no? O sea, la buena noticia es que ni con olas de virus, ni con shocks de costes de inflación, ni en general con cambio de bancos centrales de giro, los mercados hayan hecho nada abrupto de momento y las condiciones de financiación se mantienen benignas. ¿Cuál es la mala noticia? Hombre, que esto no está garantizado hacia adelante, que tenemos una serie de autoridades de estabilidad financiera que hace tiempo alertan de básicamente 3 cosas. Una, ciertas valoraciones de activos que han estado intervenidos con las compras de los bancos centrales. Otra, del apalancamiento que se haya podido generar durante este periodo en agentes económicos, además con algunas formas de crédito complejas y algunas particularmente de CDOs. Y luego, en general, problemas que hemos visto, sobre todo al principio de la pandemia, en la infraestructura de los mercados de capitales, qué tipo de operadores operan, cómo los nuevos operadores están incentivados a comportamientos de rebaño que hacen las cosas muy abruptas, se seca la liquidez de golpe. Bueno, encima, o sea, en definitiva, tenemos una señal de recuperación que por el lado económico, de economía real y de crecimiento no está mal. La inflación, pues hay una serie de factores que van a hacer que vaya yendo para abajo, pero claro, esto fuerza un giro de bancos centrales y la pregunta principal es, con toda esta menos liquidez, ¿quién sufre? Y este es uno de los riesgos, ¿no? En el segundo, y con esto termino, están un poco los emergentes en la siguiente página, ¿no? Porque al final, bueno, pues son economías que tienen que enfrentar fuertes subidas de tipos de interés, eso pone más en riesgo la recuperación allí, también la mora, etcétera. Algunas tienen unos perfiles vulnerables de fiscales y puede, en el caso de Brasil es un paradigma, ¿no? Un ejemplo. En algún momento el mercado se puede preocupar un poco más por la sostenibilidad de la deuda pública y en general, bueno, pues con que tienes además las vulnerabilidades económicas en China y otras vulnerabilidades de fondo, tampoco esto es descubrir la rueda, o sea, es un clásico que los emergentes son más vulnerables en entornos de tightening y por tanto esto es, yo diría, uno de los focos frente a este escenario de sorpresas en la inflación y giro en bancos centrales. Foco en mercados de capitales y foco en emergentes. Lo demás, economías desarrolladas preparadas para encajar subidas de tipos y no deben tener mucho impacto en lo que es economía real por ahí. Y con esto, si queréis, lo dejo. Pues si queréis, pasamos muy rápidamente porque tenemos que tratarlo en pocos minutos, a ver en qué situación queda el cuadro de economía española con todos estos desafíos abiertos y vemos también en qué medida los fondos europeos pueden mejorar las cosas en ese cuadro. Quizá, Enric, puedes empezar tú. Sí, pues muy brevemente con el cuadro de macro que tenemos para España, ¿no? Y mirando primero hacia atrás, el año pasado
bueno, tuvimos una noticia a finales de año, una buena noticia a finales de año, que fue la revisión al alza del INE para el crecimiento del tercer trimestre del año, que al final, como fue una revisión sustancial, de un crecimiento del más 2% intertrimestral al 2,6%, gracias a la revisión al alza del consumo, una revisión que, por cierto, encaja, yo creo, mejor con otros indicadores que estábamos viendo de mercado laboral, nuestros también datos internos en términos de actividad con tarjetas, pero al final ese cambio del 2 al 2,6 en el tercer trimestre del año te ayuda mucho a elevar el crecimiento para el conjunto de 2021, ¿no? Nuestra previsión para ese año es del 4,8. Es verdad que hemos terminado el año 21 penalizados por el aumento de contagios, también penalizados por el repunte de la inflación. Y esto es algo que pensamos que para el primer trimestre de este año, o sea, vamos a empezar este año también en un tono de una cierta debilidad. Yo hablaba de tercer trimestre del año pasado, crecimientos del 2, para el cuarto trimestre del año pasado pensamos que puede haber habido un crecimiento en torno al 1,5, y para el primer trimestre de este año pensamos que el crecimiento, estoy hablando de tasas intertrimestrales, puede ser inferior al 0,5. A partir de aquí sí que creo que vamos a unos trimestres de mayor brío, de una recuperación más fuerte. Para el conjunto del año nosotros tenemos un crecimiento del 5,5%, o sea que una recuperación bastante sustancial en los siguientes trimestres del año. De eso contamos que los fondos europeos pueden estar aportando alrededor de 1,5 puntos. Hemos tenido un comienzo, un despliegue mucho más lento de lo que pensábamos, pero creemos que en los próximos meses ahí deberíamos alcanzar una velocidad de crucero en términos de convocatorias y desembolsos de los principales programas, que sí que debería llevar la contribución de los fondos europeos allí donde debería estar. No me alargo más, Sofía, te dejo que tú sigas porque a lo mejor después tenemos alguna pregunta de la audiencia. Sí, bueno, nada, por completar la visión más optimista, ¿no? de economía española, unos apuntes a lo mejor un poquito más estructurales, y es que a mí me resulta, o sea, aparte de lo bien que se ha comportado el mercado de trabajo, que es una sorpresa y una buenísima noticia, ¿no? Creo que es importante también ver que el balance de las empresas y de las familias está en el agregado, está relativamente saneado. O sea, al final hemos hecho una crisis severísima y en total tenemos menos endeudamiento que el conjunto de la zona euro y nada que ver con el que teníamos en la crisis financiera internacional. También, por otra parte, con los tipos de interés bajos, pues son niveles confortables de servicio de la deuda. O sea, no solo son niveles bajos, sino que son confortables de servicio de la deuda. Y al final, pues tampoco vemos desequilibrios macro serios, ¿no? Que es un poco distinto que la última vez. O sea, ni excesos en el agregado, como siempre, del mercado inmobiliario, que los agregados también aquí hay que mirarlos con cuidado, pero tampoco desequilibrios de balanza exterior. Bueno, en fin, que casi los retos son efectivamente la mirada de largo plazo y si te vas o no a transformar hacia donde toca con los fondos europeos de recuperación. Yo aquí no soy tan pesimista con los fondos como has sido tú. Creo que el reto es colosal, o sea, esto ya está clarísimo, es colosal en cuanto a importe. A ver, es verdad que han diseñado un proceso burocrático que entre que es nuevo y es garantista no es el mejor del vecindario, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, porque has metido controles ex ante, cuando otros países los metes ex post, etc., ¿no? Y esto tardas más en arrancar, ¿no? Pero desde un punto de vista del diseño yo no creo que el 21 haya ido tan mal, ¿no? Al final es el primer país que has presentado el plan, el primer país al que te lo han aprobado, ¿no? También el primero que has recibido un desembolso, el primer desembolso, el segundo desembolso. O sea, toda la parte que es como negociación con Bruselas y gran marco, tampoco tengo la sensación de que esté yendo tan lenta, ¿no? Supongo que, claro, lo importante, que es a lo que te referías tú, es la parte efectiva de ejecución, ¿no? Y ahí en la parte efectiva de ejecución, claro, hay muchas más sombras. Seguimos como, pues eso, esperando que el 22 la cosa mejore,
pero a lo mejor hay que ayudarle a las pymes a realmente acceder a estas convocatorias, porque entre los plazos y lo diseminadas que están y tal, van a necesitar ayuda, tal y como está montado hasta ahora. Y luego, si queréis, me importa bastante la falta de transparencia que tenemos entre de lo que se ha aprobado, cuánto se ejecuta, cuánto efectivamente acaba llegando al sector privado, etcétera, ¿no? O sea, sí tenemos grandes cifras de cuánto te da Bruselas, cuánto pasa el Estado a las comunidades autónomas, pero la ejecución final y cuánto de esto acaba en economía real, no hay un sistema ordenado, que sí que lo hay en otros países, para ver cómo se está haciendo esto. Entonces, en el 21 no es tan importante porque es más fase de diseño, en el 22 necesitamos un poco de transparencia. Y tres apuntes, hombre, los cuellos de botella y en general el encarecimiento del coste de materias primas tampoco es tan buena idea para un momento en el que tienes que acometer tantos proyectos de inversión, ¿no? O sea, que no se caiga alguna cosa por culpa de eso, básicamente. Si me permitís, pasamos ya al turno de preguntas para permitir que haya breves instantes al menos de preguntas. Quizá convendría no solo llamar a todos los participantes a preguntar ahora, aquellos que no lo hayan hecho hasta este momento, pero regresar a la lámina con la que empezábamos a recorrer los desafíos que teníamos a la hora de ordenar nuestra perspectiva para el año 22, ¿no? Enrique Fernández nos proponía una lista de desafíos y las presiones inflacionistas estaban en tercer lugar. Eso responde a una visión sobre la importancia de la inflación, o mejor dicho, sobre el efecto que podría tener un cambio en el comportamiento de la inflación o en las expectativas respecto del comportamiento de la inflación en los escenarios, digamos, de reflación, el escenario central de reflación controlada y los escenarios alternativos para el año 22. La inflación es algo que puede derramar sobre otros de los desafíos que listábamos en el sentido de cambiar la trayectoria esperada respecto de las restricciones de oferta o de la retirada de estímulos, que eran algunos de los desafíos que Enrique había relacionado, ¿no?, al principio. ¿En qué medida la inflación es camino crítico en el año 22? Es una pregunta para los dos. Yo, si me permites, Sofía, después seguro que puedes añadir cosas muy interesantes. Yo diría, es crítico no solo la inflación, sino qué hay detrás de esa inflación o de esas presiones inflacionistas. Y en función de lo que haya detrás de esas presiones o lo que pueda prolongar esas presiones, me voy a preocupar más o me voy a preocupar menos. Tú decías, está en tercer lugar. En segundo lugar estaban los cuellos de botella, las restricciones de oferta. Al final, bueno, una inflación derivada de una prolongación de esos cuellos de botella a mí me preocuparía, porque al final también te condiciona la capacidad de producir y los niveles de actividad económica. Por lo tanto, esa oferta, esa inflación por el lado de la oferta, yo la vería preocupante. Me preocuparía también una inflación derivada de un shock energético. Y claro, en función de a qué nivel de shock estamos hablando, me preocuparía más una o la otra aquí. Pero diría, un shock de oferta, es verdad que la política monetaria puede más ignorarlo o no incorporarlo a sus decisiones, o condicionar tanto sus decisiones, pero es verdad que te resta poder adquisitivo para todas aquellas economías que son dependientes de importar energía. Y en el caso, por ejemplo, de España, pues nos hace daño
el precio del gas, el precio del petróleo es un lastre significativo sobre el consumo privado. Sofía, te dejo que sigas tú. Porque ya he aprendido a leer el lenguaje corporal de Cyrus, que dice, uy, ya se está enrollando demasiado. Bueno, no, sí, yo también diría, o sea, que es lo más crítico para cómo acabe la cosa de inflación y al final que no se desboque en el 22, yo diría, o sea, que no se desanclen al final las expectativas de inflación o algo de este estilo, ¿no? Yo diría exactamente, o sea, que no en la medida en la que persiste el shock de costes, los cuellos de botella, etcétera, hombre, cuanto más se alarga y más severo es, y ahí lo crítico es lo que hemos dicho los dos, cómo gestiona China Omicron. Porque hay un punto en el que, claro, lo que hemos visto en los últimos 2 trimestres es que sucesivas olas ya no te dañan tanto el crecimiento está más o menos estable y solo ha ido revisando la inflación, ¿no? Pero yo creo que hay un punto en el que esto se rompe, o sea, no puedes seguir teniendo un shock persistente de costes severo en muchas variables, un vector de precios complejo, y que no se empiece a notar un poco más también en términos de crecimiento, ¿no? Entonces, por tanto, bueno, la primera cosa es cuánto dura este shock, claramente, ¿no? Y cómo de severo se hace, y ahí metería lo de energía que ha dicho Enrique también. La segunda es, para mí, mercado de trabajo. Y mercado de trabajo, sobre todo donde está más tensionado en Estados Unidos. O sea, ahora estamos viendo que los salarios suben por sus propios motivos y la inflación por los suyos. Afortunadamente no estamos viendo ahí interrelaciones o que se retroalimenten, ¿no? Entonces es crítico que esto no pase, porque si no, para mí sí que estamos en otro escenario, porque entonces tienes que ir a ver bancos centrales que llegan a otro sitio más alto y otras cosas. Y el tercero crítico, yo creo, al final es la política fiscal. O sea, es otro estímulo más en la economía. Entonces, ¿cómo de bien se hace esto, sobre todo en Europa? Si realmente cambia el modelo productivo, que mantenga los PIBs potenciales, que esté bien acompasado con o sea, que haya un buen acoplamiento entre política monetaria y política fiscal, para que no se acabe habiendo un problema de costes de financiación de los soberanos en el mercado de capitales, o que una se retire cuando la otra y obliga a la otra a ir demasiado rápido o demasiado mal, una se pase de vueltas. O sea, un poco la gestión conjunta entre política monetaria y política fiscal será muy relevante al final para el endgame de inflación, yo pienso. Tenemos una pregunta vinculada al desafío de las restricciones de oferta, sobre en qué medida el cambio esperado en el modelo anterior de globalización de las cadenas de producción a un modelo con una localización, digamos, más en el centro y menos en la periferia, pudiese cambiar los PIBs potenciales, pudiese cambiar cualquiera de los condicionantes más significativos del escenario 2022. ¿Esto es un asunto del año 22 o es más allá en el tiempo donde debemos esperar impactos? Yo contesté, no creo que sea un asunto del año 22, más allá de que hay unas cuantas empresas que ya se están espabilando, que si no puedo entrar por un puerto en China, pues me busco puertos alrededor que también están colapsando, por cierto. O sea, tampoco es que no haya una respuesta de las empresas a los embudos en la oferta, o sea, van buscando alternativas, ¿no? Pero esta relocalización de cadenas de producción es una cuestión también más de largo plazo. Habrá que ver también en qué acaba quedando la batalla comercial, que casi se nos olvida, ¿no? Pero sigue ahí un poco las tensiones entre China y Estados Unidos, y en qué formato final acaba de tomar la nueva administración Biden. En Europa estamos viendo, tampoco hay tanta evidencia que de momento haya una relocalización loca de todas las industrias de vuelta, ¿no? Las más estratégicas sí, unas cuantas que eligen las autoridades porque las quieres tener sí. Entonces, bueno, habrá que ver en qué industrias pasa, en cuáles no. Si al final sale de China pero se queda en Asia y se queda en un entorno de costes baratos, pues será una cosa. Si realmente la relocalización hace entornos de costes caros a países más caros, pues será otra.
pero vamos, que efectivamente es un tema que va a jugar a largo plazo, pero no estrictamente en el 22. Sí, yo añadiría, Sofía, perdón, Sirus, yo añadiría precisamente algo que preguntaba ahora Ignacio Fernández Montes, ¿no? Al final también el coste de asegurar los suministros y de diversificar la cadena de suministros en un mundo de mucha presión globalizada, o sea, de costes globales y demás, es tan alta que tampoco es algo que las empresas vayan a hacer ni puedan permitirse hacer de manera rápida ni de manera muy significativa. O sea que yo diría no es algo que deba condicionar 2022. Otra cosa es que a lo mejor, por ejemplo, sabemos que de repente hemos descubierto que todo el comercio pasa por pocos puertos. Pues a lo mejor alguien se preocupa por tener más puertos. O sea, que sí que va a haber cambios en las cadenas de transporte global y de producción, pero no tienen que ser todos en clave de relocalización. Sí, y eso que dices toma tiempo, toma mucho tiempo. Muy bien, pues nuestro primer compromiso era comprimir el webinar en 1 hora. Casi lo hemos conseguido. 60 minutos desde el momento en que empezábamos y vamos a cumplir nuestro compromiso. Yo quiero volver a agradecer al equipo del instituto, pero sobre todo a nuestros ponentes y a sus casas que se han hecho disponibles para tener esta conversación muy ordenada y precisamente en un formato que la hace particularmente asequible y dinámica. Yo creo que hemos conseguido interesar a nuestra audiencia. Eso nos plantea el reto de cómo seguiremos en adelante, pero desde luego vamos a tener un año 22 en el que los desafíos son muchos y las interrelaciones entre unas y otras preocupaciones pues también van a ser de evolución rápida. Otra vez os agradezco a Sofía, a Enric y Sofía, Banco de Sabadell y CaixaBank, CaixaBank y Banco de Sabadell, vuestra colaboración. Agradezco a los miembros del instituto que en un número importante han estado con nosotros y a todos aquellos que han querido también apuntarse en una aproximación a las actividades del instituto, pues haber participado en el webinar. Y lo que os animo es a seguirnos porque tenemos más actividades programadas para las semanas que vienen. Y este año tenemos además el suspense de no saber si las vamos a poder hacer solo en modo digital o si también vamos a poder incorporar, como esperamos, aunque sea en la primavera, otra vez actividades presenciales. Otra vez gracias y seguidnos porque vamos a producir más. Hasta pronto. Adiós a todos. Gracias. Adiós, muchas gracias. Por darnos la palabra. Gracias.